Hola chicos, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con lo que es la extracción de plantillas o de plantillas base de la horma. En este caso vamos a ver un método distinto. Los materiales que vamos a utilizar pues son las reglas, nuestras hormas, cinta masking vamos a utilizarla también, pero no tanta como en la anterior. Y vamos a utilizar papel mica, que es como el papel mica. Este es el que vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar poniendo la horma. Vamos a colocarle dos refuerzos a la horma. Estos me van a servir para que pueda colocarse bien el papel mica. Estos solamente tienen que dar en la parte lateral. Si se dan cuenta, no están nada sentados, no tienen nada, solamente están colocados aquí. Ahora, lo que sí vamos a hacer es marcar los centros de la horma. Eso sí los vamos a marcar. Para marcarlos vamos a trazar una línea sobre una cinta masking. En este caso yo trazo dos porque es una para enfrente y una para atrás. Lo mismo van a hacer ustedes. Bien. Ahora vamos a proceder a colocarla sobre la horma. Procuramos que quede lo más centrada que se pueda. Listo, una vez que ya la colocamos justo en el centro, la podemos pegar y la asentamos. Aquí las arrugas no importan tanto, las guías es lo que sí tiene que quedar perfectamente centrado. Vamos con la parte de atrás. Que será exactamente igual que en la parte de enfrente. Bueno, centramos y listo, la sentamos. Ya que tenemos los ejes marcados, vamos a empezar a enmascarillarlo, por decirlo así. En este caso vamos a envolver la horma con el papel mica. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, primero vamos a delimitar hasta dónde vamos a cortar, que será lo que va a envolver el papel, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta hasta dónde podría abarcar el papel y podemos marcarlo. Aquí no hay necesidad de que sea tan exacto, no hay ningún problema, solamente es una guía de todo el material que vamos a utilizar, ¿no? Okay. Solamente es eso. Ahora vamos a marcar. Bien, ya que lo tenemos así, vamos a quitarle papel, toda la protección que trae aquí atrás. Y de la horma vamos a utilizar estos puntos. Vamos a utilizar este va a ser nuestro primer punto de referencia, este y este. ¿Para qué nos van a servir estos puntos? Bueno, estos van a ser donde nosotros vamos a colocar nuestra plantilla. Vamos a colocar nuestro papel mica sobre la horma, procurando que nos sobre por todos lados. Y vamos a sentar sobre los puntos que les acabo de marcar, les acabo de decir, estos que están aquí, serían estas tres partes. Eso es lo que nosotros debemos de procurar que quede pegado, o que se adhiera un poquito más. ¿Sale? Va a costar mucho que esto asiente perfectamente de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que se va a realizar es esto, lo siguiente. Vamos a hacer cortes sobre el papel de manera perpendicular a la línea de la horma. Por ejemplo, el primer corte podría ser así, que sería perpendicular a esta línea, y los siguientes acá en estas curvas van a ir moviéndose. El corte se va a ir moviendo, o sea, se va a ir abriendo más hacia acá, pero se va a disminuir aquí, y aquí va a ser exactamente igual la separación. Aquí podemos cortarlos así, y aquí tenemos que ir girando nuestra tijera de esta manera.
Vamos a cortar el primero aquí. Los puntos que les marqué de referencia, que sería este y este, son los puntos base de donde van las líneas o hacia donde debemos de dirigir los cortes. Hacemos el primero, siguiente igual. Se dan cuenta, llega hasta acá, hasta antes de donde empieza la curva de la horma, el corte. Ahora aquí ya empezamos a abrir un poquito más el corte. Ya tenemos todo esto así. Y lo podemos ir asentando. Nuestro masking nos sirve para esto, para que pueda pegarse un poquito más, ya que la mica no se adhiere muy bien a la horma. Entonces, para que no se nos mueva, la vamos a colocar así. Ahora aquí tenemos unas pequeñas arrugas, aquí se nos hacen arrugas, no sé si se dan cuenta, ahí se notan. Los vamos a quitar igual, volvemos a hacer un corte. Las arrugas se hacen porque hay una curva, entonces para que la curva se siente más fácil es con un corte. Se dan cuenta, ya se abrió bastante. Listo, ya tenemos esta parte. Ahora vamos, en la parte de aquí también tenemos una pequeña curva o una curva, vamos a cortar, hacer incisiones también. Y aquí igual podemos poner una cinta para que nos ayude a sujetar esta parte. De esta manera. Y listo. Esto ya se sentó. Estas partes es lo que hay que procurar que queden la menor cantidad de arrugas posibles. Tratar de que asiente mejor. Recuerden, esto es una mica rígida, es un plano que tenemos que pasar a volumen. No va a quedar perfecto, eso no es realmente tan posible en una sola pieza. Entonces, en la parte de atrás del talón va a ser igual. Aquí tenemos una curva, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos incisiones, más o menos donde empieza y donde termina esa curva, para que esta pieza se adhiera, ¿sí? Y la de acá exactamente igual. Con estas dos piezas adheridas, esto nos va a quedar así libre, ¿sale? Ahora vamos a proceder a recortar un poco los excedentes. No me gusta que estorben, porque después sí se nos va a complicar un poquito más para acomodarlos. Ok, ya que los tenemos así, vamos a proceder a marcar, a delimitar, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a limpiar esto. Y ahora sí, con un plumón permanente, porque si no ningún otro les va a funcionar, tienen que delimitar toda la parte de abajo, ¿sí? Aquí sí van a marcarlo de esta manera. Pueden puntear la línea si gustan, para que les quede un poquito más exacto. Ok, en esta parte donde ya empieza a haber curvas, vamos a hacer esto, vamos a jalar directamente, ¿sí? Todos los jalones tienen que ser directos de este punto, porque si nosotros vamos jalando así, se hace una bolsa acá arriba y no queremos eso, si no nuestra plantilla no va a quedar exacta. Entonces, para que eso no pase, vamos a ir jalando en el punto donde vayamos marcando. Y si se dan cuenta, se va girando, se va girando. Ese es el propósito de esto, ya que como no tenemos una forma de sacar esta sección o esta curva aquí, porque no se puede asentar, tenemos que hacerlo de esta forma. Ahora, aquí, para marcar esto, tenemos que bajarlo directamente del centro, como viene la línea del centro,
Y esta sería nuestra marca, por decirlo así. Esta sería nuestra marca de aquí abajo. ¿Sí? Tendremos que irla girando, jalando del mismo punto en diferentes secciones de esta parte de la plantilla. De esta forma hasta unirla acá, ¿sí? Ya tenemos toda la parte externa de la horma. Seguimos con la parte trasera y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos enfrente. Tendremos que ir jalando y girando. Ahora en esta parte, aquí sí tenemos que tratar de sujetar la pieza e ir acomodando. Sí, hasta llegar a este punto, que sería el centro. Lo mismo aquí, pero aquí vamos a jalarlo de esta forma. Vamos a jalarlo aquí y vamos a marcar nuestro punto. Ese sería nuestro centro y nuestra curva nos tendría que quedar de esa forma, de esta. Ok, ya fuimos marcando toda la parte de abajo. Ahora vamos con lo de arriba. Igual, lo mismo, aquí vamos a marcar o delimitar solamente todo lo que es el contorno. No hay ningún problema aquí, si ustedes lo dibujan, por ejemplo en este caso. Y lo mismo, vamos a voltear, delimitar, y ya aquí está marcado nuestro centro. Ya que tenemos todo esto marcado, podemos proceder a cortar. ¿Dónde vamos a cortar? Bien, solamente vamos a cortar los ejes principales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cortar solamente esta parte de aquí atrás. Tratando de que no se nos mueva en lo absoluto para que sea exacto. Listo. Ya delimitamos este. Ahora vamos con el de enfrente. Y es exactamente lo mismo que como lo habíamos hecho en la primera plantilla. Trata de que su corte sea exacto porque aquí el corte es el que va a delimitar el centro. Ya no tienes una línea guía, pero te estás basando en la que tienes abajo para poder sacarlo. Ok, llegando aquí, vamos a llegar hasta donde marcamos, no más abajo, solo hasta donde marcamos. Ya que está todo eso, ya que ya hicimos el corte de estas secciones, podemos quitar los excedentes o los sobrantes. Y podemos retirar nuestra plantilla. Tengan mucho cuidado a la hora de jalarla, ya que tiene cortes y se puede desgarrar toda la plantilla completa. Entonces, vayan haciéndolo con mucho cuidado. Aquí es de adentro hacia afuera, en este caso. Bien, en este caso también hasta se cortó esta.
No importa porque ya tenemos delimitado todo lo que es el centro. Ya nos va a quedar nuestra plantilla de esta forma. Como la plantilla en un principio era plana, obviamente a la hora de colocarla de nuevo sobre un plano, va a sentar perfectamente. No vamos a tener ningún problema para bajarla. No hacemos ningún corte como los anteriores, solamente la bajamos. Y ya que está así, pues podemos cortarla. Aquí vamos a proceder a recortarle. Bueno, antes de eso, ¿cierto? Vamos a corregir el talón, lo mismo que habíamos hecho en la anterior, porque al igual que en el anterior tuvimos un corte aquí y aquí tenemos dos. Entonces, si se dan cuenta, nos falta una curva aquí. No hay ninguna curva aquí marcada. ¿Cómo vamos a marcarla? Vamos a quitarle de esta línea que viene, le vamos a quitar 3 milímetros. Y a partir de esos 3 milímetros vamos a dibujar una curva. ¿Sí? Y entonces sí, ya podemos proceder a recortarla. Bien, aquí tampoco no tiene que haber ningún problema. Hay unas muy pequeñas variaciones, pero ustedes las tienen que compensar con la tijera, con el cúter, con lo que lo vayan a cortar. Son muy pequeñas. Aquí apenas si se llegara a notar, apenas si se ve. Es como 1 milímetro lo que tiene de diferencia entre la plantilla y la cartulina, que es la corrección que se le hizo para que quedara de esta forma. ¿Sale? Igual seguimos recortando, terminamos de recortar esta. Y listo. Ya tenemos nuestra plantilla. Ahora, comparada con la anterior, hay variaciones. La anterior, al hacer estas incisiones, bajamos mucho la curva de aquí. Nos va a costar mucho menos sacar las piezas simétricas de este corte. En este caso no va a ser tan fácil como en este, porque aquí tenemos que hacer un pequeño giro, tenemos que convertir esta curva en una línea recta, pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a sacar modelos. Ahora, ¿qué le falta? Las líneas. ¿Cómo las vamos a marcar? La ventaja de es que este es un molde solamente. En este no tenemos líneas, pero en este nos podemos basar para hacer cualquier otra cosa. Y por ejemplo, vamos a pasar esta plantilla a un plano sobre una cartulina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a delimitar primero en la cartulina. Vamos a dibujar una escuadra. A ver, vamos con el otro. 2 centímetros de separación. Del margen de la cartulina. Bien, aquí solamente unas líneas. Y de este lado lo mismo. Vamos a medir cuánto va a abarcar. Va a abarcar hasta aquí más o menos. Bien.
Bien, ya que tenemos esto, este margen, pueden hacerlo de este lado o de este lado, del lado que ustedes gusten, no hay ningún problema. Ahora vamos a colocar nuestra plantilla sobre este plano cartesiano en el que vamos a dibujar nuestras líneas base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar primero nuestra altura. En este caso yo tengo una horma que tiene una altura de 1,5 centímetros de tacón y la voy a marcar a partir de este punto hacia acá arriba. De ahí voy a medir las 2/3 partes de mi horma, que en este caso van a ser 18 centímetros, y los voy a marcar de este punto hacia acá. Con estas dos líneas, estas dos marcas que tenemos aquí, nosotros vamos a colocar nuestra plantilla. Colocamos la parte, el vértice de la base con el talón sobre este punto y vamos a deslizar nuestra plantilla hasta que toque este punto de esta forma. Lo colocamos ahí y la empezamos a deslizar hacia abajo hasta que toque, que en este caso sería ahí. Ya que la plantilla está así acomodada, la vamos a marcar, la vamos a calcar. Listo, ya la tenemos marcada. Esta plantilla es lo único que nos va a funcionar, que sería la cara externa de la horma. Lo bueno de esta es que es un poco más fácil de acomodar, si se dieron cuenta fue muy rápido ponerla en plano. Y la manera de trabajar con estas plantillas es así. Vamos a marcar ya aquí nuestras líneas base. A partir de este punto medimos nuestra altura del talón. Yo tengo 5.8 más o menos. Y la vamos a trasladar. Tenemos que trasladar, en este caso, la vamos a trasladar hasta acá. ¿Sí? La vamos a marcar aquí, en nuestra horma. Porque si nosotros marcamos aquí, si se dan cuenta hay una variación. Sí, hay una pequeña variación si utilizamos ese punto. Tenemos que trasladarlo a la plantilla. Ahora, con el transportador vamos a marcar 65 grados. 65 grados de izquierda a derecha, tomando como punto de referencia esta marca, que en este caso esta marca es el metatarso. Colocamos el transportador así, marcamos los 65 grados y entonces ya podemos trazar. Ahora igual vamos a medir cuánto tenemos. Yo tengo 8.1, medimos la mitad y vamos a trazar. Sí. Hacia la altura del talón, sería nuestra línea de escote. Igual, volvemos a medir a la mitad, 0.2, 9.1, y vamos a marcar 123 grados sobre esta línea, sobre este eje, a partir de la mitad, de derecha a izquierda, 123 grados. Ahí está mi marca. Ahora vamos a unirlas. Y listo, ya tenemos la plantilla lista para empezar a hacer el dibujo del calzado aquí. Ese es un método. El otro, pues por supuesto, como lo hemos hecho en el anterior, antes de bajar la plantilla vamos a hacer el dibujo, pero necesito que aprendan cómo se obtiene primero la plantilla, porque todavía no tenemos las formas definitivas para hacer los diseños sobre ellas. Hay dos maneras, podemos hacerlo sobre las hormas o sobre esta sección.
Bueno, este es el segundo método para el enmascarillado de la horma. En este caso vamos a bajar la plantilla de la horma. Si se dieron cuenta fue mucho más sencillo, fue mucho más fácil y mucho más rápido.